Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre la vida eterna y vamos a develar qué debemos hacer para conseguir la vida eterna según la Biblia. La Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo podemos obtener la vida eterna. No se trata de nuestras obras, sino de nuestra fe en Cristo y nuestra obediencia a su palabra. El primer paso para obtener la vida eterna es creer en Jesucristo. En Juan 3:36, el Señor dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La fe en Cristo es la puerta a la vida eterna. Esta persona relata que cuando siendo joven fue criado en un hogar cristiano, hubo un momento en que tuvo que hacer su propia decisión, tomar su propia decisión personal de seguir a Cristo. A pesar de haber crecido con enseñanzas bíblicas, fue en una conferencia juvenil donde se sintió la necesidad de reafirmar su fe y comprometerse personalmente con el Señor. Esa decisión transformó su vida por completo. La fe en Jesucristo no es solo una creencia intelectual, es una confianza total y entrega a Él. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer en el Señor implica confiar en su promesa de vida eterna y vivir conforme a esa fe diariamente. Además de creer en el Señor, debemos arrepentirnos de nuestros pecados para recibir la vida eterna. Arrepentirse de nuestros pecados es crucial para recibir esta vida eterna. En Hechos 3:19, Pedro exhorta: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento nos permite recibir el perdón de Dios y ser reconciliados con Él. C.S. Lewis, un influyente autor cristiano, dijo: el arrepentimiento es algo mucho más que lamentarse por nuestros pecados, es dejar de hacerlos. Esta cita nos recuerda que el arrepentimiento genuino implica un cambio de dirección en nuestra vida. No es solo sentir remordimiento, sino decidir apartarse del pecado y buscar vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Arrepentirse significa reconocer nuestra necesidad de Dios y su gracia. En 1 de Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos da la seguridad de que Dios nos perdona y nos purifica cuando venimos a Él con un corazón contrito. Además del arrepentimiento, debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios para mostrar nuestra fe. Finalmente, debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En Santiago 1:22 se nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Obedecer la palabra de Dios es evidencia de nuestra fe y de la vida eterna en nosotros. En la vida de esta persona, él vio cómo la obediencia a la palabra de Dios le trajo bendiciones y transformación. Una vez él enfrentó una situación difícil en su trabajo. Al buscar la guía de Dios en su palabra y obedecerla, encontró la solución que no solo resolvió el problema, sino que también le acercó más a Dios. Este ejemplo le mostró la importancia de aplicar las enseñanzas bíblicas en cada aspecto de nuestra vida diaria. La Biblia nos instruye en 2 de Timoteo 3, 16 y 17,
nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios implica dejar que su enseñanza nos transforme, nos guíe y nos capacite para hacer su voluntad. Obedecer la palabra de Dios no siempre es fácil, pero es esencial para nuestra relación con Él y para experimentar la vida eterna. Al aplicar las Escrituras a nuestras vidas, no solo demostramos nuestra fe, sino que también nos alineamos con el propósito y el plan de Dios para nosotros. La vida eterna no es solo un futuro distante, es una realidad presente que debemos transformar nuestra vida diaria. Podemos aplicar esta enseñanza viviendo en comunión con Dios, permitiendo que su Espíritu nos transforme y obedeciendo su palabra. Primero debemos profundizar nuestra relación con Dios mediante la oración y el estudio de su palabra, así como conocer a un amigo cercano. Debemos invertir tiempo en nuestra relación con Dios para experimentar su amor y dirección. En segundo lugar, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para producir frutos de justicia, amor y paz. Este proceso de transformación nos guía a vivir una vida que glorifique a Dios. Además, debemos buscar vivir en la paz y esperanza que solo Dios puede dar. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, la certeza de la vida eterna nos proporciona un fundamento sólido para enfrentar cualquier desafío. Por último, la obediencia a la palabra de Dios debe ser nuestra guía diaria. Al seguir sus enseñanzas, no solo demostramos nuestra fe, sino que también permitimos que Dios nos use para su gloria y propósitos. Esta obediencia se manifiesta en nuestras acciones, decisiones y la manera en que tratamos a los demás, reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas. La promesa de la vida eterna es un regalo invaluable de Dios, disponible para todos los que creen en Jesucristo. Es más que una existencia sin fin, es una vida llena de propósitos, paz y comunión con nuestro Creador. Te animo a reflexionar sobre esta promesa y a vivir cada día en la esperanza y la certeza de la vida eterna. Permite que esta verdad transforme tu vida y te guíe en cada decisión y acción. Que nuestra fe en Cristo nos guíe y nos fortalezca mientras caminamos en esta vida, con la mirada puesta en la eternidad, viviendo en comunión con Dios, siendo transformados por su Espíritu y obedeciendo su palabra. Podemos experimentar la plenitud de la vida eterna aquí y ahora. Esta vida no solo es un futuro prometido, sino una realidad presente que nos da propósito y dirección cada día. Que Dios nos bendiga y nos mantenga firmes en su promesa de vida eterna, recordándonos siempre que en Cristo tenemos una esperanza viva y un futuro glorioso. Mil bendiciones para todos ustedes.